¿Se mira la presentación, jóvenes? Sí, doctor. Okay. Sí, doctor. Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Alejandro Álvarez González. Trabajo en la Universidad Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula, en la Escuela de Ciencias de la Salud, en el Departamento de Medicina y en el Departamento de Derecho. En esas dos áreas estoy dando medicina legal, ¿sí? Esta presentación pues la realicé hace unos 2 o 3 años y he reformado y la he estado actualizando, ¿sí? El tema de hoy es investigación en la escena de la muerte. Si hablamos de escena, estamos hablando de aquel lugar, aquel sitio o aquel espacio donde ha ocurrido un hecho, ¿sí? Y ese hecho tenemos que ir a investigar esa área, ese lugar, para buscar evidencias o elementos probatorios que demuestren que ocurrió el hecho, que demuestre cuándo ocurrió, que demuestre quién sufrió el delito y que demuestre quién cometió el delito. Para eso es que se hace una investigación en el lugar de los hechos. Recibe otros nombres: lugar del delito, escena del crimen, escenario del delito. Bueno, cualquiera de ellos. Hasta cuando hay un cadáver le dicen levantamiento de cadáver. Así le llaman a la investigación en la escena del delito, ¿sí? Existen varios tipos de escenas. Hay escenas, una clasificación que divide a la escena en primaria y secundaria. Otra clasificación que la divide en abierta y cerrada. Otra clasificación en escena modificada y no modificada. La escena primaria es aquel lugar donde encontramos evidencia de que ocurrió una muerte y ahí mismo ocurrió la muerte. En la escena secundaria es aquel lugar donde encontramos evidencia, pero en un lugar diferente de donde ocurrió la muerte, como por ejemplo, donde fueron a tirar el cadáver, donde fueron a esconder el cadáver, o un vehículo de transporte, ¿sí? O un río, pero no le dieron muerte a él, sino que lo fueron a tirar o a esconder en esos lugares. De ahí tenemos la otra, que es escenas abiertas y cerradas. La escena abierta es aquella en la que no hay limitación para las personas. Usted está al libre de cualquier persona puede entrar, cualquier persona puede salir. No hay una pared, no hay una puerta que evite que la gente no entre ahí. Y la escena cerrada, pues sí, ya está más aislada de las personas. Puede ser un muro, un cerco, puede ser una puerta, una pared, pero evita la entrada a las personas, ¿sí? A los curiosos, a las familias, a todo el mundo. Sí, eso se llama escena cerrada. Lo ideal que todas las escenas serían cerradas porque no se ha tocado nada, está igual como lo dejó el victimario. Vamos, en las escenas abiertas entra uno, entra otro y ya antes está haciendo modificaciones de la escena. Y de esa forma es que se subdivide las escenas modificadas y las escenas no modificadas. La escena modificada es cuando se cambia, se altera, se saca o se introduce algún objeto o alguna evidencia, o se sustrae alguna cosa, ¿sí? O se mueve. Esas son escenas modificadas. Un ejemplo es cuando hay un incendio y vienen los bomberos y echan el buen chorro de agua, entonces ya prácticamente mueve todo y a eso se le llama escena modificada. La modificación de una escena puede ser intencional o puede ser no intencional o accidental, ¿sí? Entonces, hay que saber qué tipo de escena es la que tenemos. Porque si tenemos una escena secundaria, tenemos que buscar la escena primaria. Si tenemos que una escena cerrada,
podemos proteger la evidencia y podemos tenerlo mucho más tiempo aislada para ver si necesitamos regresar y buscar otra cosa. En una escena abierta, como por ejemplo la calle, ¿cómo se llama? Un campo de fútbol, prácticamente no podemos dejarla cerrada porque ahí la gente participa, pasa, transita y entonces muy difícil se va a preservar la evidencia, ¿sí? Entonces todo eso tenemos que ver. Si la escena después de ocurrió el hecho fue modificada y por quién lo modificó, ¿sí? Si fue por el mismo victimario, fue por alguien de nuestro equipo, fue por alguien de la prensa, fue por alguien de algún vecino, hay que averiguar quién regresó y modificó la escena. Bueno, entonces, esos son los tipos de escena. ¿Qué es una investigación en la escena de la muerte? Bueno, es una serie de pasos ordenados para evitar errores de olvido, ¿sí? O es decir, si hacemos un proceso ordenado, llevamos una pauta, es para que no se nos olvide algún lugar. Esta serie de pasos ordenados es para buscar evidencia. Vamos. Estas evidencias entonces tenemos que buscarla en la escena con las medidas de seguridad mejor que cualquier otro lugar. ¿Por qué razón? Porque no tenemos que dejar que se altere o que se lo roben, ¿sí? Entonces dice, tenga cuidado en una investigación, ¿ya? Porque un sospechoso de homicidio puede regresar y entonces puede tocar las cosas. Entonces no se debe tocar, no se debe cambiar, no se debe alterar alguna cosa. Ni la familia hay que dejar que entre, ni la familia tenemos que dejar que se tire encima del cadáver. ¿Por qué razón? Porque qué tal si fue la misma familia, se le olvidó la identificación, se le olvidó algún cuchillo, se tira encima del cadáver gritando y llorando y se está bolseando la evidencia que lo comprometía con la escena, ¿sí? Entonces no podemos, hay que dudar de todo. Cualquier persona, sea familiar, vecino, amigos, amantes, no podemos dejar que entren, toquen, cambien, alteren. Eso se llama proteger la escena, ¿sí? Igual nosotros, cuando estamos dentro de la escena, no podemos tocar, alterar nada mientras no ocurre el primer proceso. El primer proceso es la fijación de la escena. Es decir, que tiene que fotografiarse o filmarse para que quede registrado en un documento cómo estaba la escena cuando llegamos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo principal de hacer una investigación en la escena de los hechos? Bueno, esto es lo principal. Obtener evidencia científica. Porque la evidencia científica es la que nos va a comprobar nuestras hipótesis. La evidencia científica nos va a ayudar a hacer reconstrucción de los hechos. Las evidencias científicas o elementos probatorios nos van a decir cómo murió la persona, cuál fue la manera de muerte. Acuérdense que la manera de muerte en la clase anterior habíamos dicho homicidio, suicidio, accidental, natural. Y en el caso de que no encontremos cómo establecer la manera de la muerte, tenemos que poner indeterminado. Pero al poner indeterminado es un caso que queda abierto, no queda cerrado, ¿sí? Todo eso, entonces, esa evidencia nos va a decir qué testimonios son falsos, qué testimonios son verdaderos. La evidencia nos va a decir quién es el culpable o el homicida de este caso del delito, ¿sí? ¿Qué es evidencia? Entonces, si estamos hablando de tanta evidencia, tantos elementos probatorios, tenemos que estar bien claros en lo que es un elemento probatorio o una evidencia. Lo vamos a leer textualmente. Elemento probatorio o evidencia científica
es todo lo que el sospechoso deje o se lleve del lugar del delito y de alguna manera pueda conectarse con la escena o con el hecho. ¿Qué significa? Bueno, de repente me llevé la cartera, asalto a una persona, la mato, agarro la cartera y me la llevo y me la meto al bolsillo. ¿Sí? Me agarra y entonces yo llevo un elemento probatorio que es la cartera. Esa cartera me relaciona con la persona, con el hecho. ¿Sí? De repente hubo forcejeo, me sufro heridas, sangro, ¿sí? Mato a esa persona y me voy, huyo de la escena. Entonces, la sangre que me cayó ahí en la escena es algo que yo dejé y me compromete y me identifica a mi persona y me relaciona con el hecho y con el lugar, porque es una sangre que no debería haber estado en aquel lugar donde se le provocó la muerte a esa persona, ¿sí? Y entonces la sangre es el elemento probatorio que me relaciona con el lugar, el hecho y mi persona en ese momento, en ese instante. Eso se llaman elementos probatorios. Están los indicios. Los indicios es algo que nos puede orientar a un resultado, pero no sabemos si es un elemento probatorio. Elemento probatorio o evidencia científica es aquella que se le puede realizar o aplicar cualquier técnica de investigación, cualquier método de investigación o método científico y siempre no nos va a dar el mismo resultado, ¿sí? No va a haber cambios en los resultados, ¿no? Como por ejemplo decir, esa sangre se le aplicó la técnica del ADN, ¿sí? Y el ADN dice que esa sangre es del doctor Alejandro Álvarez. Vamos, entonces, bueno, que a esa técnica le tengo duda. Bueno, hagamos otra técnica, hacemos otra técnica y siempre sigue siendo la del doctor Álvarez. ¿Me explico? Entonces, cualquier técnica que le apliquen a esa sangre siempre va a decir es la del doctor Álvarez. Y estaba en tal lugar y lo compromete entonces con el hecho, la muerte de la persona y mi persona en ese lugar. Eso se le llaman elementos probatorios o evidencia científica. Ese es el objetivo principal de una investigación en la escena, buscar, encontrar elementos probatorios. Entonces se busca, se analiza y se aplica para, en caso de un juicio, la demostración de un delito a una persona. Aquí están las etapas que integran una investigación de un homicidio o una investigación en la escena del lugar. Son varias. La etapa preliminar dice que consiste en el recibo de la denuncia. Normalmente la denuncia la hace en el departamento de denuncia, en la fiscalía, de la policía, de algunas, hoy como hay tantas policías, pero ahí pueden hacer la denuncia. En la denuncia tiene que poner el nombre o apuntar el nombre del denunciante, la fecha, la hora, el medio de comunicación y dónde es el homicidio o el lugar donde se cometió el delito y dónde vive la persona. A esta situación extrema que ha llegado a Honduras de tanta violencia, se ha tomado la decisión de no tomarle ningún dato al denunciante. Pero prácticamente si usted llama con su teléfono, ya sabe quién es el denunciante, ahí está todo. Dónde vive, cuál es su número telefónico, dónde trabaja, ahí tiene todo, ¿sí? Pero no se debe hacer a público la persona que hizo la denuncia, vamos, ni a los medios de comunicación, ¿sí? Luego tenemos que antes de llegar al lugar de los hechos, o es decir, que no hemos llegado, vamos en el vehículo y no es que vamos a ir a la carrera, vamos a ir despacio
Porque acuérdense que puede ser una denuncia falsa. Puede ser una denuncia solo para emboscar al equipo de investigación. Entonces hay que ir despacio y viendo para todos lados, para los 4 puntos cardinales. Al frente, lado derecho, lado izquierdo, posterior, lado izquierdo y lado derecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a llegar a investigar antes de llegar al lugar? Observar carros estacionados. ¿Cómo vamos a observar los carros estacionados? Bueno, lo que vamos a tomar son número de placa, el color del vehículo, el tipo de vehículo, si es pick-up, turismo, camioneta, ¿sí? Y también, además, vamos a ver personas sospechosas. ¿Cuáles son las personas sospechosas? Bueno, de repente, como buenos hondureños que somos, hay un cadáver y todo el mundo va en dirección al cadáver, ¿sí? Entonces, en el momento del disparo, todo el mundo se esconde y sale corriendo, pero cuando ya pasa todo el mundo va en dirección del cadáver. Una persona que vaya en sentido contrario, ya es sospechoso. Una persona que vaya con la ropa rota, con manchas de sangre, ya es sospechoso. Entonces tenemos que, no lo podemos detener porque no sabemos qué ha ocurrido en ese momento, pero podemos solicitarle la cédula y anotar la cédula, ¿sí? Al llegar a la escena, ese es el tercer paso que hay que hacer. Al llegar a la escena, lo que vamos es, antes de abandonar el carro, es apuntar la hora de la llegada. Es muy básico, porque la defensa le dice a uno, ¿usted es el doctor forense que llegó a hacer la investigación? Sí. ¿Usted estableció la hora de la muerte? Sí. ¿Con qué técnicas usted determinó la hora de la muerte? Ah, con esta y esta y esto. Una pregunta, ¿a qué hora llegó a la escena? No, pues creo que entre la 1 y las 2 de la tarde. Entonces quiere decir que la hora de la muerte tiene un rango de error entre una hora antes y una hora después. Y ese 1 hora no estaba mi cliente porque estaba en otro lugar. A esa hora que usted dice, que por el rango de error que tiene. Y ahí entonces ya dice uno, aquí hay un pequeño problema con la declaración de este médico forense o de este testigo, ¿sí? Ya con situaciones que tenían que haberse anotado. Entonces, acuérdense que el abogado defensor va a utilizar el discurso de la mala praxis. Un mal procedimiento da un mal resultado y un mal resultado puede eliminar evidencias, ¿sí? Entonces, hay que anotar todo, porque uno de los peores errores es el olvido. Y ante un juicio no podemos decir, no, que se me olvidó, no, que no me acuerdo. Es mejor tener anotado la hora de llegada, a qué hora llegó, las condiciones en que estaba el estado de tiempo, porque de repente hace 10 minutos ocurrió y el lugar estaba tan oscuro que no se miraba ni a 2 metros. Pero tenemos un testigo que vio todo el suceso a 1 cuadra entera. Y entonces estamos viendo ahí que tenemos testigos que son un falso testimonio y bajo juramento. Entonces estamos hablando que son falsos testigos. ¿Va? Porque si nosotros no podemos ver a 2 metros, ¿cómo él vio a 1 cuadra? No, yo estaba en la esquina del otro lado y vi que Juan mató a Pedro. Y vemos que a la hora de llegar, que fueron 10 minutos tarde o 20 minutos, y estaba en las mismas condiciones, no había iluminación, ya estaba de noche y no había visión, o estaba lloviendo, o estaba nublado. Todo eso hay que apuntarlo en una libreta, ¿sí? Porque vemos que después vamos a hacer interrogatorio a los testigos y vamos a encontrar testigos falsos, ¿sí? Luego de eso llegamos a la escena y lo que tenemos que hacer es descartar o certificar la muerte.
Ahorita voy a leer estos del cuarto hasta el 12, los voy a leer para continuar con descartar o certificar la muerte. Los pasos, primero era, recibo la denuncia, de ahí ver, apuntar cosas sospechosas de carros o personas, de ahí asegurando la hora de entrada, la llegada, la dirección y el estado de tiempo. De ahí nos bajamos y vemos como forenses o como fiscal. Hay que ver si en realidad esta persona está viva o está muerta, porque si está viva hay que darle la asistencia, ¿sí? En caso de que comprobemos que está muerta, pues nos retiramos de la misma forma, sin tocar nada, sin mover nada, para seguir el protocolo de todos los otros compañeros, ¿sí? Protección del lugar de los hechos, ya vamos a hablar cómo es, fijación de la escena, descripción del lugar, búsqueda de pruebas o elementos probatorios, examen externo del cadáver, porque el examen interno lo vamos a hacer en medicina forense, en el departamento de autopsia. Ya teniendo toda la información de acá, ya podemos hacer nuestras hipótesis y ya entonces podemos hacer interrogación a testigos, a vecinos, a curiosos, a familiares, y si tenemos a un sospechoso, para el mismo sospechoso. Luego hacemos esquemas acotados para que vayan en el informe. Son esquemas donde en un documento vamos a aplicar dónde estaba la puerta, cuánto mide la puerta, el tamaño del cuarto, todo dibujado, ¿sí? Y si no hay nada que hacer, ya no hay ninguna diligencia más, entonces damos la orden de trasladar el cadáver al departamento de medicina forense para su respectivo o continuar el procedimiento que no se puede hacer en la escena, ¿sí? Hasta ahí entonces ese es el protocolo. No significa que podemos utilizar este protocolo para todas las investigaciones. Por ejemplo, van a haber cadáveres en un río o un lago. Muy difícil vamos a aplicar el área de protección, vamos a aplicar algunas cosas que no. Entonces, es cambiable, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias, el lugar y el sitio, te podemos aplicar, pero tenemos que llevar un orden y la mayoría de las investigaciones llevan este protocolo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué significa descartar o certificar la muerte? Es decir, al llegar tenemos que saber si la persona sigue viva o está muerta. ¿Cómo vamos a hacer eso? Buscando los signos de vida. Si no hay signos de vida, los signos de muerte. Los signos de vida estamos hablando pulso, frecuencia cardíaca, respiración, reflejo pupilar a la luz, reflejo corneal, reflejo tendinoso, reflejo al dolor, ¿sí? Coloración de la piel, calor de la piel. Entonces, todo eso son signos de vida. La ausencia de estos, entonces serían los signos de muerte, ¿sí? Si hay signos de vida y si el sujeto lo determinamos que sigue viva, entonces tenemos que darle la asistencia, los primeros auxilios y llamar a la ambulancia y los paramédicos para que lo lleven a un centro hospitalario. Acuérdense que una persona viva habla más que un cadáver. No significa que el cadáver no habla. El cadáver habla bastante. Al cadáver se le puede sacar mucha información, ¿sí? No es que ya se perdió todo, pero la persona viva dice mucho más cosas también a detalle. Vamos. Muy bien, después de descartar la muerte o certificar la muerte, vamos a ver que hay signos de muerte, que son los cambios por muerte inmediato, o los fenómenos cadavéricos que ya lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Ahí estamos hablando de los signos neurológicos, como falta, la ausencia de reflejo pupilar a la luz, ausencia del dolor, ausencia de reflejo corneal, ausencia de reflejo tendinoso. Es lo contrario a lo que es la vida, ¿sí? El signo de Winslow no presente, si se acuerdan, el signo de Winslow era
colocarlo en una superficie brillante, colocarlo en los orificios respiratorios para ver si se empaña, ¿sí? O auscultar el corazón por 30 segundos a un minuto para ver si hay latidos cardíacos o la presión arterial, ¿sí? Todo eso nos va a descartar la muerte. El otro es que confirmamos que está muerta la persona, nos salimos con mucho cuidado, sin mover el cadáver, porque hay evidencia que se pone debajo de la tela y al mover el cadáver se pueden borrar, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando veamos o evaluemos a la persona si está viva o está muerta. Si está muerta, pues nos retiramos para que el inspector, protegemos el área, perdón, antes de eso, para que no entre ningún curioso, no entre nadie a alterar, a sustraer o a introducir algún objeto o alguna evidencia que pueda confundir o cambiar. De repente hay algo que lo comprende y lo cambia por otro objeto, ¿sí? ¿Cómo se hace la protección del lugar de los hechos? Bien, para eso tenemos que determinar si es una escena cerrada y una escena abierta. Si es una escena cerrada, lo único que tenemos que hacer es asegurar la entrada. Ponemos una cintita donde está el área de acceso a ese lugar. En la puerta ponemos la cintita y ya pues ahí dice policía, escena de crimen, prohibido el paso, no pueden pasar. En la escena abierta, pues tenemos que asegurarnos de que no haya ninguna evidencia fuera de esa área cerrada. Si encontramos de repente una huella de zapato, una mancha de sangre, un objeto que tiene un cuchillo con sangre, entonces, además de ser cerrada, se hace abierta. Y ya entonces es una escena mixta. Vamos. Y entonces, ¿a dónde tenemos que poner la cinta de seguridad o proteger el área? 10 metros después de la última evidencia que encontremos, ¿sí? Entonces, ahí nos aseguramos que 10 metros podemos seguir buscando más para ver si hay otro objeto o otra evidencia que nos pueda identificar a la persona que cometió el delito. No permita la entrada de personas no autorizadas de la investigación, en la investigación, ¿sí? O es decir, lo único que puede entrar ahí es el equipo de investigación. Es el único que está autorizado, porque es el único que puede manejar la situación. Es decir, no evitar la pérdida de evidencia, evitar la contaminación de evidencia, ¿sí? O que alguien entre y sustraiga las cosas. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos esa escena. Normalmente, si las personas ven que está libre, entonces no hay ninguna señal. La gente puede entrar, salir y hacer lo que ellos quieran. Y hay otras personas que miran la cinta y aún así se meten por debajo. Tenemos que dejar un custodio para que ese custodio lo diga, cuidadito pasa. Nos vemos. Entonces, de esa forma tenemos que hacer la investigación una protección de la escena, ¿sí? De ahí tenemos que, después de asegurarnos la escena, que no vaya a haber alguien que pueda introducirse intencionalmente o accidentalmente, ¿sí? Entonces, luego tenemos que fijar la escena. Fijar la escena significa que hay que hacer un registro. Hay que documentar cómo estaba todo. Cómo estaban las paredes, el color, la distancia, el tamaño, de ahí las áreas de acceso, de ahí lo que es las evidencias, el cadáver, todo hay que hacerle una fijación. Y las técnicas de fijación son varias. Podemos utilizar fijación fotográfica, fijación por videograbadora, grabación de voz, fijación escrito, fijación de esquema, fijación por moldeo, ¿sí? Entonces,
La fijación por moldeo, la fijación fotográfica, vamos a utilizar de antemano cámaras de alta resolución. Las cámaras de alta resolución significa que son aquellas que se pueden ampliar la imagen bastante, ¿sí? Y esa imagen ampliada podemos ver cosas más detalles. Cuando utilizamos cámaras de baja resolución, ampliamos la imagen y lo que se forma es un montón de cuadritos. Y se distorsiona la imagen y no le podemos sacar el jugo a una fotografía, ¿sí? A veces la fotografía abarca un espacio bien grande y vemos algo en una esquinita de la fotografía, aquí hay como, parece una cacha de un cuchillo. Hagamos la ampliación y ampliamos y ampliamos y ampliamos y ahí estaba el cuchillo. Ahí estaba la empuñadura del cuchillo. Y cuando buscamos el cuchillo en la evidencia, bueno, ¿y dónde está el cuchillo? No hay cuchillos. ¿Y qué se hizo? Si estaban, regresamos al lugar y vemos que ahí está el cuchillo todavía y tomamos de evidencia. O de repente está registrado el cuchillo y de repente ese cuchillo se desapareció. Entonces hay que ver la cadena de custodio para ver quién fue el último que tuvo en su mano el cuchillo, ¿sí? Como que se tenía de evidencia. Y ahí entonces se toman las responsabilidades. Para eso sirve la cadena de custodia. Vamos. La videograbadora igual son imágenes en secuencia. No hay fotografía, no hay videograbadora, pues una grabación en voz, una grabadora y empezamos a detallar lugares de 5 metros por 3 metros, tiene una sola entrada en la parte principal y ahí al lado sur, lado este, lado oeste, norte. Entonces va describiendo cada una de todas esas áreas, ¿sí? Igual, si no tenemos fotografía, videograbaciones, una grabadora, pues lo hacemos en una libreta y empezamos a escribir con detalle toda la escena, ¿sí? También podemos utilizar esquemas de como fijación, es decir, los planos simples, planos tridimensionales, que sirven para hacer gráficos de área, es decir, dónde está la puerta, dónde están las paredes, el techo, la posición de cada vez con relación a las puertas, todo eso lo vamos a ver. Perdón. El otro es la fijación por moldeo. La fijación por moldeo es cuando de repente tenemos una huella de zapato. Le tomamos una fotografía a la huella de zapato en la tierra, pero solo tenemos un plano recto, ¿sí? Simple. Pero si le sacamos molde, entonces tenemos la profundidad del trazado de la huella del zapato. Encontramos los deterioros, los desgastes, ¿sí? Las malformaciones anatómicas del pie de una persona que pueden ser únicas en algunas personas. Entonces todo eso lo podemos hacer en un molde. Antes los moldes se hacían con yeso, hoy se hacen con gelatinas y unas sustancias especiales que secan rápido y que se pueden mojar y no se destruyen, ¿sí? Luego de tener las técnicas de fijación, aquí tenemos un ejemplo de una escena cerrada. Aquí está el cadáver que estaba con el canasto de la ropa está toda tirada, la persona está en decúbito ventral, es decir, boca arriba, ¿sí? Y tenemos la fijación, miren, con una mala praxis, porque una fijación de la escena, esta es una fijación, se llama fijación, o es decir, un registro fotográfico de la escena. ¿Qué tiene que haber en un registro fotográfico de estas tres personas? No tienen que estar ahí, porque no sabemos qué hay detrás de esta pierna.
No sabemos qué hay detrás de esta pierna. Entonces se oculta información que debe quedar registrado. Por lo tanto, y nos dice que ya fue contaminada la escena, porque todavía no ha habido un registro o una fijación de la escena y ya ellos estaban dentro de la escena. El único que podía haber entrado era ver si la persona estaba viva y haber salido, y de ahí la fotografía, la fijación. Y de ahí el único que puede entrar es el inspector ocular. El inspector ocular es un especialista en esa área, ¿sí? Que tiene años de estar trabajando y tiene mucha experiencia. El inspector ocular es el primero que debe entrar antes de que entre el forense, antes de que entre el personal de levantar evidencia, antes de que entre el personal de buscar huellas dactilares, manchas de sangre, ¿sí? No puede entrar nada más que el inspector ocular. Ahí es, como decir, es el mero de la escena, ¿sí? Porque él va a hacer la parte de las hipótesis, va a hacer la parte de por dónde pudo haber entrado el homicida, por dónde salió el homicida, cómo ocurrieron los hechos, y empieza luego a buscar evidencias, ¿sí? Evidencias que las va a señalar con banderines para después luego enumerarlas y hacerle su respectivo procedimiento. Eso se llama fijación. Primero lo hacemos en un plano frontal, panorámico, lado norte, lado sur, lado este, lado oeste, ¿sí? Luego nos vamos a la entrada. Antes de abrir la puerta tenemos que hacer fijación de la puerta para ver si había manchas, para ver si la puerta está rota o no está rota, ¿va? O si estaba cerrada por dentro. Sí, son situaciones que hay que investigar para determinar si es homicidio, suicidio o alguien de la familia. Vamos. Luego que ya hemos revisado todo lo de afuera, entonces tomamos fotografías del lugar, panorámico, y de ahí de frente, del lado derecho, lado izquierdo, de los pies para arriba, de la cabeza para abajo, en diferentes ángulos. Y luego nos vamos más cerca al cadáver, esta es la otra posición, lo vamos más cerca al cadáver para ver algunos artefactos, a ver si tenían lesiones, heridas, posición del cadáver. Nos ayuda a determinar el tiempo de muerte también por los fenómenos cadavéricos. Luego que hemos hecho la fijación de la escena y la descripción del lugar, ¿sí? Vamos a hacer búsqueda de evidencias, búsqueda de pruebas. Para hacer la búsqueda de pruebas, tenemos que hacer una serie de procedimientos, ¿sí? Cuando hacemos una búsqueda de evidencias o elementos probatorios, tenemos que aprendernos el manejo de la evidencia. El manejo de la evidencia son una serie de pasos que tenemos que llevar en la escena para hacer un buen manejo de la evidencia. O decir, que no se pierda, no se altere, no se modifique, porque esto puede llegar a provocar nulidad en un juicio. Vamos, un mal procedimiento, una mala obtención, una mala praxis en el manejo de evidencia nos arruinó la evidencia. Vamos. ¿Cuáles son los procedimientos? Rastreo, señalización de la evidencia, fijación de la evidencia, embalaje de la evidencia, registro de la evidencia, algo que mucho o poco hace, conservación y preservación de la evidencia, principalmente la biológica, porque el médico forense ahí es muy especialista en esa área. Tiene que saber cómo conservar la sangre, que no se putrefacte, que no se arruine, que no se pierda el ADN, los exámenes sanguíneos que se pueden sacar de la sangre, encontrar en evidencia, o de algún tejido biológico. Y la cadena de custodia. La cadena de custodia comienza desde el rastreo y va anotándose todo eso que estamos hablando, porque es la cadena
de custodia es un registro que nos asegura la procedencia y la validez de la evidencia, ¿sí? Eso es la cadena de custodia. La cadena de custodia que utiliza en Honduras es la misma en Estados Unidos. La cadena de custodia, que es muy buena en Estados Unidos, también es muy buena en Honduras, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es la misma cadena de custodia. Vamos. Bien, ¿cómo hacemos un rastreo de evidencia? Acuérdense, si tienen alguna pregunta o algo, pues me interrumpen y hagan preguntas. ¿Cómo hacer rastreo de evidencia? Podemos utilizar varias técnicas. Uno, hay que determinar si es una abierta, una zona, escena cerrada o una zona abierta, ¿sí? Las zonas cerradas podemos utilizar el espiral, que es círculos. Las zonas abiertas podemos hacer enlaces o criba, que vamos uniendo sectores para hacer un bloque y hacer una espiral o de franjas. Podemos hacer de cuadrantes. Bueno, vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos una espiral o circular. ¿Dónde comenzamos? En la entrada. En la entrada, entonces vamos haciendo círculos de medio metro, de 50 centímetros, hasta llegar exactamente a donde está el cadáver. Ahí vamos a buscar todo tipo de evidencia. Manchas de sangre, objetos, puñales, cartas. Y en lo que vamos identificando una, vamos poniéndole una banderita. Eso se llama señalización. Y a la primera banderita le vamos poniendo un numerito. Se llama señalización, ¿sí? Luego que hicimos esto, nos volvemos a retroceder en sentido contrario, de adentro hacia afuera, 50 centímetros entre una línea y la otra línea, hasta llegar otra vez a la puerta. Y ahí eso es porque si dejamos algún espacio que no investigamos, entonces en el retroceso, en el sentido contrario, pero podemos ubicar. Esa es la de espiral o de circular. Los cuadrantes, pues podemos, en lugares donde, como la universidad que tiene muchos cuartos, podemos hacer diferentes cuadrantes. O podemos utilizar un cuarto y dividirlo en varios, una cuadrícula para tener exactamente las distancias. O de la distancia del cadáver relacionada a la puerta, que está en el primer cuadro, el segundo cuadro está otra cosa, y así sucesivamente, ¿sí? Acá tenemos por cuadrantes, aquí tenemos por enlace, es decir, tenemos un potrero, una cancha de fútbol que es grandísima, pues vamos a unir o separar la cancha en sectores, porque si queremos hacer un rastreo de toda la cancha en un mismo tiempo, se nos va a perder áreas. Entonces tenemos que subdividirla. Aquí está la espiral, aquí está la zigzag, ¿sí? De un lado para otro, y aquí está al lado contrario del zigzag, y aquí está la radial. Comenzamos de adentro, regresamos otra vez, y así 1 metro o 50 centímetros de distancia entre cada cosa que tenemos que investigar, el área que tenemos que investigar, y volvemos a regresarnos, ¿sí? Esas son las técnicas para buscar evidencia. Se llaman rastreo. De ahí tenemos la señalización. Cada vez que cuando hacemos el rastreo vamos a encontrar una evidencia. Si son evidencias materiales, ¿sí? O biológicas, pero no son cadáveres, las vamos a enumerar con números, ¿sí? Vamos a señalizar con números. A la evidencia que encontramos el primero le ponemos 1, le ponemos 2, le ponemos 3, ¿sí? Pero cuando son cadáveres, lo señalizamos con letras. El A, el B y el C. Esas son de las recomendaciones. De repente solo tiene número, pues ni modo, solo hay que ponerle número a todo. Entonces, pero lo ideal sería a las cosas, objetos, materiales o biológicos que no sean cadáveres, se ponen números. Y a los cadáveres se ponen letras, ¿sí? Veamos acá la camisa de una víctima. Si ustedes ven
tiene 4 rótulos. A estos rótulos se le llama regla testigos. A esta regla testigo tiene información. Esa información es esta, ¿verdad? Tiene el número 4. Significa que es la evidencia número 4 que se encontró. Vamos. En todo caso, si hablamos del anterior, son 4 orificios. Por lo tanto, era 1, 2, 3 y esta es la cuarta, ¿va? Y en la cuarta evidencia tenía una cartera, ¿va? Con un orificio. Y ese orificio penetró en el cuerpo y le provocó lesiones internas graves. ¿Qué tamaño tenía la cartera? Bueno, miren, tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros de ancho, ¿sí? Entonces, la regla testigo es una medida en la que, acuérdense que cuando tomamos una fotografía, los tamaños cambian, pero cuando a la fotografía le ponemos una medida, por más que la ampliemos y más que la ampliemos, la medida siempre va a ser la misma. Entonces podemos establecer la medida. De repente, el cadáver tiene en la evidencia, tiene una cartera que ya no tiene 7 centímetros, sino que tiene 5 centímetros. ¿Y cómo es esto? Si la regla testigo dice que tenía 7 centímetros y no 5 centímetros. Ahí entonces estamos hablando que esta evidencia fue cambiada. Y esto nos asegura entonces la procedencia y nos asegura el destino de esa evidencia, ¿sí? Nos da un registro y nos asegura la confiabilidad que podemos tener ante un juicio. Aquí va a tener entonces las medidas, va a tener el número de evidencia, número de caso, quién hizo el levantamiento de la evidencia, el nombre del sospechoso, todo está borrado acá, ¿va? Pero tiene todos esos datos. Siempre van a encontrar esos datos en la regla testigo. Toda fotografía debe tener una regla testigo, porque en sí, tener aquel montón de fotografías y decir, esta fotografía sin regla testigo es del caso de él. Pero ¿quién le asegura? ¿Quién le asegura que viene de ese lugar? ¿Quién le asegura que esa fotografía se tomó en ese caso que se está investigando? Entonces, como no tiene regla testigo, es dudosa la procedencia de la fotografía y cualquier abogado lo puede eliminar, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos una evidencia que se encontró en una escena, ¿sí? Acá tenemos un cadáver que es un feto. Acá tenemos medicamentos que se encontró en la escena y vemos que están todos juntos y que está en una bolsa de evidencias. Y entonces, ¿qué pasó acá? Hicieron una contaminación de evidencias. Entonces, ya estos frascos ahora tienen sangre de la víctima. Y de repente estos frascos no tenían ninguna relación, ¿sí? Entonces, pero como ya la contaminaron con la escena, con la víctima, entonces ya se puede relacionar. Pero al haber esta contaminación, este mal manejo, también puede ser efecto de nulidad de la evidencia por mala praxis. De todo lo que es evidencia debe de ir en su bolsa diferente. Debe hacerse un embalaje en bolsas diferentes. Vamos, no podemos que encontramos un montón de proyectiles y todos los proyectiles los vamos a meter en una bolsa. Pongamos un ejemplo. El 31 de diciembre usted está celebrando. Le toca a las 12 y de la alegría usted agarra la pistola y dispara, pa, pa. Y los casquillos caen en ese lugar, en vía pública, que es prohibido disparar al aire. Al día siguiente viene un tipo en el mismo lugar y asalta a otra persona y le dispara, lo mata
y caen los casquillos donde había caído de mala casualidad sus casquillos. Viene el equipo de investigación y entonces encuentra 6 casquillos. 6 casquillos, de 3 de un tipo de arma diferente y 3 de otra arma diferente. Y esos casquillos, unos tienen sangre y otros no tienen sangre. Los unen en la misma bolsa y se unen los casquillos que no tenían sangre con los casquillos que tenían sangre, y los casquillos suyos que no tenían sangre se llenan de sangre por combinarse con el otro. Y hacen pruebas de balística y demuestran que esos casquillos en la base de balística de la policía son de su arma. 3 casquillos encontrados en la escena donde le dieron muerte a una persona. Y usted dice, no, yo no he matado a nadie. Sí, yo disparé, pero al aire. No, joven, pero sus casquillos tienen sangre de la víctima. ¿Y usted cómo le da a decir que no es cierto que había sangre de la víctima? Usted, la sangre lo compromete con el hecho y con la víctima y en el lugar, y el casquillo con su arma. Y entonces ahí pueden haber esos errores. Ahora, si todo se combina, se almacena, se registra en forma diferente, con su cadena diferente, vamos a ver que los casquillos utilizados, encontrados en el lugar, no tienen ninguna evidencia, ninguna relación con el cadáver, ¿sí? No hay ni rastro de pólvora en el cadáver de esa arma que usted utilizó un día previo a la muerte de esta otra persona. Y entonces ahí le da una mejor ventaja. Más tenga testigos de que usted disparó al aire en ese día con otra persona. Vamos. Entonces, un mal manejo de la evidencia, terrible la solución de una investigación. Podemos darle que un mal manejo de evidencia, podemos meter a un inocente preso, sin culpar a alguien inocente y mandarlo por muchos años a la cárcel. Y esta persona, cuando salga de la cárcel, no va a ir a su casa a darle flores por haber hecho una buena investigación. Le ha quitado 20 o 30 años de su vida por una mala investigación, un mal procedimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Les digo yo, hagamos un buen manejo de la evidencia. Ahí miren cómo están utilizando guantes, pinzas que tienen hules protectores para no contaminar la evidencia y no rayar estos casquillos. Cuando de repente hay 5 casquillos ahí, no la vamos a agarrar con la misma pinza. Le cambiamos los hulitos. No es que en medicina forense tenemos aquí un montón de pinzas, aquí un montón de guantes, pero a las pinzas le podemos cambiar los hulitos. Y los hulitos son bien baratos, son mangueritas bien delgaditas y cortamos un montón y entonces vamos colocándoles hules nuevos para no contaminar el próximo casquillo. Y entonces así evitamos el cruce de evidencia y de contaminación, ¿sí? Bueno, perdón, faltó otra cosa aquí. Luego tenemos, perdón, me pasó algo por aquí. Bueno, se me perdió. En relación al manejo de la evidencia, además de la señalización, está el embalaje. Y en el embalaje, entonces hay que colocarlo en una bolsa, o en frascos, o en tubo de ensayo. Y esos hay que rotularlos, hay que ponerle una información. Por ejemplo, si tenemos un objeto, como por ejemplo una taza, vamos a escribir, es una taza que tiene figuras rojas con un perrito, aproximadamente, tiene un peso de tanto, tenemos que tener una balanza, porque acuérdense que la taza se puede cambiar. Entonces, pero el peso no se puede cambiar. Entonces tenemos que ver si el peso es el mismo con la que vamos a examinar allá.
Vamos, el color, el olor, la textura, la cantidad, todo eso tenemos que, qué cosa es lo que introdujimos a la bolsa de evidencia. ¿Quién lo hizo? ¿A qué hora lo hizo? ¿Y quién lo registró? ¿Quién lo recibió? ¿Sí? Todo eso va en la cadena de custodia. El otro, además del embalaje, es la conservación y la preservación. Acuérdense que no es lo mismo que de repente llegamos a la escena y encontremos una mancha de sangre, una sangre roja, líquida, que está todavía viable, no está con hemólisis o putrefacción de la sangre. La mandamos y hay que hacer examen esto, el otro. El laboratorio no trabaja sábado y domingo. Y el lunes la sangre arruinada. Y el laboratorio dice entonces, sangre putrefacta, ya no se pudo hacer ningún resultado. Cuando la mandamos, rojita la sangre. Hicimos el levantamiento, pero se nos olvidó conservación y preservación. ¿Sí? Hay que ver entonces cuáles son las medidas para asegurarnos que la sangre o cualquier tejido biológico no se vaya a putrefacción, ¿sí? No se vaya a descomponer. Entonces, es decir, que las bacterias, los virus, los hongos no hagan acción sobre ella y vaya a ser eliminado. Vamos. De ahí tenemos el examen del cadáver. En el examen del cadáver, perdón, y antes de eso, después de hacer la conservación y preservación, la cadena de custodia. La cadena de custodia es un registro que le asegura la veracidad de esa evidencia, de dónde viene, dónde salió, dónde se obtuvo, de quién es, a quién compromete, le da esa seguridad, esa confiabilidad. Entonces no se va a tener duda si tiene una buena cadena y no se ha roto esa cadena de custodia. ¿Sí? Ok, el examen del cadáver, ya falta poco, no se preocupe, aunque ya casi van a ser las 7. El examen de cadáver es importante determinar la hora de la muerte, la causa de la muerte, que la hora de la muerte y la causa de la muerte son especialidad del médico forense, ¿sí? Por eso tiene la pericia. La manera de la muerte la establece el fiscal, ¿sí? Pero nosotros podemos orientar la manera de la muerte, de acuerdo a la localización de las heridas, de acuerdo al tipo de arma, de acuerdo al tipo de las lesiones. Podemos establecer si fue un homicidio o fue un asesinato, vamos. Pero el único que establece la manera de muerte es el fiscal. La identificación del cadáver la hace el médico forense. La búsqueda de evidencia, el médico forense, evidencia biológica, ¿sí? Y la identificación del cadáver también sirve como ayuda, porque está la gente especialista en retrato hablado, en otras cosas. Pero hay cosas que el departamento de retrato hablado de identificación no lo puede hacer, entonces lo puede hacer el forense como método de identificación. Aquí están algunas fotografías de esta persona, un accidente vial, en el cual está en panorámico de un lado, del otro lado, de diferentes ángulos se tomó fotografías, ¿sí? Y lo que se trataba de investigar era si pudo haber sido un accidente o pudo haber sido que alguien lo tiró hacia un tubo que chocó y lo partió por la mitad, ¿sí? A esta persona. Entonces hay que ver las características de las lesiones para ver si fue por un objeto contuso o fue por un objeto cortante. Vamos, entonces todo eso no va. Hay que identificar a la persona, los métodos de identificación que ya vieron ustedes un video, que hay métodos de identificación generales, métodos de identificación individual. Los generales que nos identifica a un grupo de personas, como la raza, la edad, el sexo, una etnia, ¿sí? O una profesión. No nos dice es del doctor, este cadáver del doctor Álvaro, pero sí nos dice de repente el cadáver que pertenece
a una edad adulto de 50 años. Y ahí está entonces ya identificándome. De ahí tenemos lo que son los métodos ontológicos. Si ustedes ven acá a esta persona, no tengo el cuerpo, pero tengo la dentadura. ¿Qué es lo que me dice esa dentadura? Si utilizaron si ya estudiaron los métodos de identificación. ¿Qué me dice? ¿Qué raza? ¿Qué edad tiene? ¿Qué estatus socioeconómico tiene esta persona? ¿Sí? Esa es la información que se puede sacar. Se puede sacar también si tiene alguna malformación, si tiene alguna enfermedad. ¿Sí? Se puede sacar también ADN, no ADN nuclear, pero sí ADN mitocondrial, e identificar a través del ADN. Ok, si ustedes ven, podemos buscar la segunda molar. La segunda molar tiene algunas características. De un lado tiene 3 lóbulos y del otro lado tiene 2 lóbulos. Vamos. Aquí me está hablando de una raza caucásica. Vamos. De ahí la forma de la dentadura. La forma de la dentadura. Una dentadura cuadrada es la raza negroide. Una dentadura de una U es la raza mongoloide. Y una dentadura en forma de una B es la raza caucásica. Entonces ya nos determina que esta raza prácticamente es mixta. Es la combinación de ellos. ¿Sí? No es negroide, no es caucásica, ni es mongoloide, pero sí tiene la combinación de ellos. Entonces estamos hablando de un mestizo. ¿Qué edad tiene la persona? Bueno, si aquí está ya la tercera molar, ya es un adulto. Un adulto que tiene más de 20 años. Porque la tercera molar sale a los 20 años en adelante. ¿Sí? Y ya entonces tenemos. ¿Qué estatus económico tiene? Bueno, estamos viendo que tiene reparadas los dientes. Significa que no es un estatus socioeconómico de la pobreza. El que es pobre no tiene dinero para repararse los dientes. Pero también tenemos que el material que se utilizó es un material barato. Estamos hablando de amalgama. Estamos hablando que es uno de los materiales más baratos que para reparar los dientes, para hacer obturaciones. No estamos hablando de porcelanato, de luz blanca, sino de que algo más cómodo. Entonces estamos hablando de estatus económico medio, ¿sí? Y ahí entonces ya tenemos una identificación de esta persona. Es un adulto de la raza mixta, que prácticamente tiene más de 20 años y un estatus económico medio. Solo con ver una dentadura. De esa forma sirve los métodos de identificación. Vamos. Ahí le podemos hacer el ADN. En este caso, como no hay células vivas, todas son células muertas, entonces podemos utilizar el ADN mitocondrial. El ADN nuclear solo es cuando tenemos núcleos, células vivas, sanas, con un núcleo, y podemos sacar ADN nuclear. El ADN mitocondrial lo podemos hacer en cualquier parte del cuerpo que no tenga núcleo. Puede ser en los pelos, en las uñas, en la grasa, en la orina, en cualquier lado podemos aplicar ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial es 100% idéntico a la mamá. El ADN nuclear es 50% a la mamá y 50% al papá. Vamos. Entonces nos sirve como método de identificación. De repente podemos cortar la muela o un diente y ver aquí la pulpa del diente para ver si hay células vivas. Y bueno, le hacemos un ADN nuclear. Y ya tenemos la posibilidad. La ausencia de algún dedo también nos puede identificar a una persona. No, que mi familiar le faltaba el dedo pulgar y entonces tenemos un cadáver que le falta el dedo pulgar, ya sirve como medio de identificación. Ya casi terminamos, no se preocupen. Vamos a ir un poquito más rápido. El interrogatorio, pues ya tenemos
toda esta información que obtuvimos y ya entonces podemos hacer una hipótesis. Y la hipótesis es la forma en que murió, cómo murió, si fue una persona que le dio muerte, 2, 3, 4 personas que le dieron muerte, la localización de esos agresores con respecto a la víctima, con qué instrumento le dieron muerte, ya tenemos toda esa información. Ya podemos hacer una reconstrucción y una hipótesis mental en el lugar del hecho. Ya tenemos cómo ocurrieron el hecho. Entonces, con eso ya podemos hacer una interrogación buena. Cuando hacemos una interrogación que no tenemos nada de decir dónde estaba, cómo estaba, en qué momento, en qué posición, cuántas heridas, cuántos instrumentos. Cualquier cosa que nos digan los testigos, cualquier cosa que nos digan los vecinos, familiares, es verdad. Pero cuando ya tenemos una buena hipótesis, ya sabemos cómo ocurrieron las cosas, entonces, interrogamos a los testigos. No, mire que ocurrió esto, que el otro. Y yo tengo mi hipótesis y no ocurrió así. Entonces, estamos hablando de que aquí hay un error. O este tipo es el asesino que está ahí entre los curiosos y se mete como que es testigo para divagar la investigación y que la investigación se vaya por otro rumbo y no en dirección a él. Y entonces de repente aquí tengo un testigo falso, con declaraciones falsas de una escena que ocurrió completamente diferente. Entonces ahí se vuelve el primer sospechoso, ¿sí? Se vuelve el primer sospechoso. Entonces, más que todo, no podemos dejar por fuera un buen interrogatorio. Tenemos que tener las herramientas para hacer una buena interrogación. También tenemos que interrogar a los compañeros de investigación, al fiscal, al inspector como médico forense, porque tenemos que unir información. Un equipo de investigación que tenga la información unificada, que tomen la misma decisión, es una buena investigación. Pero que diga, el forense dice que esto se trata de un homicidio. La fiscalía dice que se trata de un suicidio. La parte de inspectoría y de levantamiento dice que es una muerte natural. Y los informes van así. Es una investigación nula que no llevó a ninguna solución. ¿Sí? Entonces estamos hablando que tenemos que combinar toda esa investigación antes de dar cualquier informe. ¿Sí? Los esquemas acotados más que todo son planos. Pueden ser planos simples o planos tridimensionales. Pueden ser planos como por ejemplo los planos de software tridimensionales, como por ejemplo este que está acá. Usted coloca una cámara de 360 grados, le da vuelta y le graba con un error de 0.01% en medidas, en distancias. O es decir, que le da una certeza de 99.999% de certeza. Que una persona empiece a tomar fotos y después a tomar medidas, le da más errores. Y de paso le tira el esquema ya dibujado con todo lo que se encontró en el lugar. Esos son de los software más modernos, ¿sí? Entonces, todo eso se puede buscar. Aquí están los planos simples. Este es un plano simple. La entrada principal, la entrada por detrás, la de salida, la posición de cadáver en relación a una ventana, la mesa, la cama, el arma, una mancha de sangre aquí. Entonces, todos esos son planos simples. Y está la planimetría de Menger, que son varios planos simples unidos
en un solo plano. Es como que tengamos una caja de cartón representando un cuarto y esa caja de cartón lo abrimos y tenemos todos los planos en un solo plano. Y aquí tenemos el techo, aquí tenemos la entrada azul, la entrada de este mismo plano que está aquí simple, la oeste, la noreste, y así, pues ahí tenemos todos los planos juntos. Es mucho mejor esta, es más trabajo, que estar viendo plano por plano. Pero la tridimensional es mucho mejor, como por ejemplo este que está acá, ¿sí? Bueno, ya no hay ninguna diligencia, evidencia o procedimiento a aplicar en el lugar de los hechos con el cadáver. Entonces ordenamos el traslado del cadáver, ¿sí? Cuando el perito forense lo determine o el fiscal diga, pues depende de lo que diga el perito forense, ¿sí? Entonces ya se manda, se da la orden de trasladar el cadáver para seguir su investigación en el departamento de autopsias en medicina forense, que es otro protocolo que hay que seguir. ¿Sí? Bueno, eso es lo que estaba ahí. Creo que es la última. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran ustedes evacuar en este momento. Fue un tema un poco largo, pero creo que valió la pena haberme escuchado algo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. Bueno, espero que les haya servido mucho este tema, ¿verdad? Porque son cuestiones técnicas que hay que evacuarlas en caso de que estemos trabajando como médicos forenses o peritos forenses, perdón, porque está el perito forense y está el médico forense. Vamos, el perito forense es un médico que no es patólogo, no es patólogo forense, pero ha sido preparado por el ministerio para que trabaje en una investigación en la escena de la muerte. Y ya está especializado entonces en esa área. ¿Sí? Y se le llama entonces perito forense. ¿Dudas? ¿Recomendaciones? ¿No? Muy bien, entonces no corten la llamada. Vamos a finalizar la grabación para que ustedes la tengan